Voy a gastar. Estamos con Federico Nansel, dirigente del Partido Comunista, asesor de jefatura de Gabinete de la Nación. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A toda la audiencia de Mordisquito y a todos y todas ustedes. Bueno, Fede, en primer lugar agradecerte por tu tiempo y tu paciencia, y en segunda instancia contanos un poco primero acerca de tu rol en el Partido Comunista aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, ¿cómo les va? Me cuesta mucho mirar el MIT con una carita que entra y sale, pero vamos a intentar concentrarnos. Bueno, yo soy, en realidad, hay un cargo formal de los requisitos jurídicos legales como provinciales, soy presidente del partido, pero como nosotros los comunistas tenemos una forma de estructuración y organización diferente, en realidad soy secretario político del Partido Comunista de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos un secretario general a nivel nacional, que es el secretario general del Comité Central, y después en cada provincia tenemos un secretario o secretaria político del regional, que vendría a ser el símil a presidente o presidenta en otro tipo de partido. Así que mi rol real es secretario político. Cada X cantidad de tiempo en congresos provinciales y congresos nacionales, donde discutimos táctica, línea y elegimos autoridades. Esas autoridades eligen un comité provincial y el comité provincial elige entre uno de sus miembros a alguien que tiene la tarea de articular, dirigir, condensar, representar públicamente el partido, y en esta etapa vendría a cumplir ese rol. Previo a que yo lo cumpliera, lo cumplió otra camarada entrañable que ahora está cumpliendo tareas nacionales, que es Solana López. Es interesante conocer también la vida interna o la vida democrática de los diferentes espacios y partidos políticos. ¿Cómo es el proceso para elegir autoridades, para elegir los representantes? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso en el Partido Comunista? Mira, nosotros en realidad tenemos una forma de organización que es el centralismo democrático, que es una forma que los y las comunistas hemos ido pergeñando a lo largo de nuestra historia. Tenemos un poquito más de 100 años en la Argentina como partido, a diferencia de otras formas democráticas que nosotros respetamos, pero que nos parecen insuficientes. No se elige por el voto directo de los afiliados y las afiliadas. En realidad nosotros tenemos una forma de organización que son las células. Las células son los organismos básicos del partido. Los organismos básicos eligen delegados, los delegados van a una conferencia provincial. En la conferencia provincial se elige el comité provincial elige a su secretario, y lo mismo pasa a nivel nacional. Los delegados provinciales van a una conferencia nacional o Congreso Nacional del partido, y el Congreso Nacional elige un comité central, y el comité central elige entre sus miembros al secretario o a la secretaria general del partido. Esto, más o menos, monedas más, moneda menos, es la forma de democracia que tiene, por ejemplo, la República de Cuba. Vos en Cuba, para ser presidente de Cuba, no te hace falta tener miles de millones de dólares y hacer una campaña electoral en donde en realidad, más allá de tus ideas o tu capacidad política o tu capacidad de difundir tu idea, es la tarasca que vos pongas para hacer campaña. Hoy digo, para ir muy lejos, para hacer una campaña mínimamente decente de legisladores provinciales y gobernadores en la provincia de Córdoba, necesitan no menos de 50 a 80 millones de pesos. Cuba no. Vas a ir eligiendo por circunscripciones, por barrio, por cuadra, por manzanas, y lo vas dando más acá, se van eligiendo delegado. Así está la Asamblea Nacional de Poder Popular. La Asamblea Nacional de Poder Popular elige entre sus miembros al presidente de la República. Bueno, los comunistas tenemos una forma parecida de organización en Argentina. Llevándote ya al contexto político actual, venimos conversando acá con Misael aquí en Córdoba. No hay una crisis en la salud, hay una crisis en la educación, hay una crisis en varias áreas de gestión, seguridad, ambiente, demás. ¿Cómo ves el panorama aquí en Córdoba? Mirá, la verdad lo que está en crisis es un modelo de acumulación económica y su superestructura política. En la provincia de Córdoba, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se abrió un ciclo ininterrumpido de un modelo de acumulación económica que nosotros lo denominamos el cordobesismo, pero en realidad es un modelo de acumulación mediterránea
en donde está basado en el agronegocios, la industrialización primaria del agronegocio y la exportación. Esto genera escaso valor agregado y escaso nivel de empleo. Argentina tiene una crisis tremenda, pero Córdoba tiene indicadores superiores en desempleo, en línea de pobreza, en línea de indigencia, teniendo en cuenta que es una de las principales provincias productoras de alimentos de este país. Entonces, en realidad, lo que nosotros creemos que está en crisis es un modelo de acumulación. Y ese modelo de acumulación no seríamos marxistas si no dijéramos que toda crisis en la base económica se refrenda con una crisis en la superestructura. También tiene una crisis en la superestructura. El peronismo de la cordobesa ha sido en todo este tiempo, como lo fue el radicalismo de la cordobesa previamente, o la dictadura de la cordobesa encarnada por el Tercer Cuerpo y Luciano Benjamín Menéndez, que fueron formas particulares de encarar los modelos de representación política, tanto Menéndez como Angelós como de la Sota Schiaretti, una forma particular que expresa los intereses de la burguesía intermediaria mediterránea. Eso es lo que expresa el peronismo de la cordobesa, un peronismo que ha sabido ser representante de ese sector económico y generar adhesión y consenso en una parte importante del pueblo cordobés a través de la construcción de una ideología, de una cultura que se denomina, y ellos mismos la denominan, el modelo cordobés o el cordobesismo, que es creer que se puede resolver fronteras adentro de la provincia una cantidad de situaciones que solo se resuelven en un modelo de integración nacional. Córdoba siempre se autorrepresentó como el sur del Alto Perú, más que parte del virreinato del Río de la Plata desde el siglo XVI, XVII en adelante, y lo sigue siendo. Córdoba se imagina sacando sus riquezas a través del Pacífico y hacia Asia, y no a través del Atlántico y el puerto de Rosario y Buenos Aires. Por lo tanto, esto genera una forma de hacer política en esta provincia que nosotros creemos humildemente que no se va a modificar con cambio de nombre o con cambio de generaciones. Incluso la generación que viene, tanto en el radicalismo a la cordobesa como en el peronismo a la cordobesa, es una generación mucho más liberal, porque ni siquiera viene de la política, mucho más liberal en su formación política. Nosotros tenemos partidos que son conservadores partidos en Córdoba, tanto el peronismo como el radicalismo, que son conservadores en su modelo político y liberales en su modelo impositivo y económico. Y bueno, lo que viene es eso, no tenemos ninguna expectativa más allá de cambios de nombre y de generaciones que concluyen y que no ocurre, que lamentablemente esto se vaya a modificar. Por eso venimos insistiendo fuertemente, como lo hicimos en 2015 en Córdoba Podemos y como lo intentamos hacer en el 2019 en Córdoba Ciudadana, que hay que estructurar un armado político que represente cabalmente una forma de resolver las necesidades y los problemas de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo de Córdoba. Cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, no solamente son los trabajadores registrados por el régimen del capital. Para nosotros tiene igualdad de condiciones ante la representación los trabajadores y las trabajadoras no registrados o mal denominados de la economía social o popular. En realidad son laburantes que venden su fuerza de riqueza y que el capital decide registrarlos o no registrarlos, digamos. Así que la verdad es que creemos que hay que armar una alternativa política de estos sectores. Estamos trabajando fuertemente con una cantidad de fuerzas políticas con los cuales venimos transitando. Con algunos, como decía Ongaro, somos compañeros de camino y con otros somos compañeros y compañeras de sentido. Venimos transitando hace muchos años con una parte importante del kirchnerismo en Córdoba y de los sectores nacionales, populares y democráticos, un intento de vertebrar con muchas dificultades y con mucho más errores que dificultades y con mucho más desaciertos que dificultades, una fuerza política a la cordobesa, pero que no se encierre de Huinca Renanco hasta San Francisco del Chañar, sino que intente vertebrar con un proyecto nacional, ¿no? Hacia final del año pasado, el senador nacional y uno de los referentes de Frente de Todos en Córdoba, Carlos Caserio, lo lanzó a Federico Alessandri, intendente de Embalse, como candidato, precandidato a gobernador por el Frente de Todos. Todavía no ha alargado sus candidatos el otro sector del Frente de Todos, que es encabezado por la diputada nacional Gabriela Esteves.
¿Cómo Sí. se ven ustedes en esta lógica? Mira, nosotros somos parte, obviamente, del conglomerado político dentro del Frente de Todos que se articula en la Casa Patria y que tiene 3 diputados nacionales, ¿no? Eduardo Fernández, Pablo Carro y Gabriela Esteves, donde están los partidos políticos que históricamente hemos vertebrado: el Frente para la Victoria, Córdoba Ciudadana, Córdoba Podemos, el Frente de Todos en el 19 y en el 21, y otros sectores políticos como la Jaureche, Descamisados, las FETRAES. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, lo que vulgarmente se denomina el kirchnerismo cordobés, más allá que los y las comunistas no somos kirchneristas, somos comunistas, pero hace un tiempo que venimos transitando con eso como aliado. Primero queremos quitar lo primero, que es construir un acuerdo político que se va a plasmar en una alianza que vamos a presentar el miércoles 26, cuando cierre el plazo de presentación de alianzas para la provincia. Nuestro sector político va a presentar una alianza electoral y ahí empezaremos a discutir, que ya lo venimos discutiendo, pero empezaremos a proponerle a la militancia del lado K de la soga algunos candidatos y candidatas, legisladores, legisladoras y gobernador y vicegobernador. Todavía hemos definido no hacerlo porque creemos que hay que tener prudencia. Cada momento electoral tiene sus particularidades. Esta va a ser una elección muy polarizada, donde ninguno muestra ninguna carta. Vos fíjate, De Loredo todavía está histeriqueando si va a ser una cosa, va a ser la otra, o no va a ser ninguna. No tenemos fecha todavía de las elecciones municipales. Tenemos 3 elecciones este año que son diputados nacionales y presidente, elecciones municipales en la ciudad de Córdoba y en 427 comunas y municipios de la provincia de Córdoba, que algunas van a ocurrir el 4 de junio, otra el 11 y otra el 25, la de gobernador. Nosotros lo que le queremos decir a la militancia nacional, popular y kirchnerista de Córdoba, que vamos a trabajar responsablemente para intentar construir una representación electoral de lo que venimos pensando todos nosotros y todas nosotras, que estamos trabajando, que vamos a tener candidatos, que vamos a tener los mejores candidatos que podemos ofrecer y que lo vamos a hacer juntos con todas las organizaciones con las que venimos ininterrumpidamente desde la resistencia al macrismo en adelante, o se quiere un punto de inflexión de cuando intentamos llevar adelante la épica redistributiva de la 125, que nace el Frente para la Victoria en esta provincia. Venimos trabajando, hemos cometido muchos errores, sabemos que lo del 2019, lo que en la vulgata militante se denominó la bajada de la lista de Carro, pobre nuestro compañero Carro, que pasó un poquito la historia con esa denominación. Bueno, fue un intento, una evaluación política, una parte de las fuerzas que integran este conglomerado responde de manera vertical y no nos parece mal a una conducción nacional fuertemente hegemonizada en la figura de Cristina y ahora de Cristina y Máximo, y las decisiones las toman ahí. Otros somos aliados de ellos y entendemos esas decisiones y a veces las acompañamos y otras veces no. Entonces, lo que creemos que hay que esperar. El sector del Frente Peronista Cordobés lanzó tempranamente candidatos y candidatas, lo lanzó a Felipe Frazioni, a Federico Alessandri, a Olga Ruitor, una cantidad de candidatos y candidatas que lanzó. Nosotros preferimos ir esperando los mojones del camino. Tenemos candidatos y candidatas intendentas en las elecciones que son el 4 y el 11 de junio, en la mayoría de los lugares. En algunos vamos de acuerdo con el peronismo local, en otros vamos solos, en otros vamos a experiencias vecinalistas. Va Pablo Rivero, candidato en Villa Ciudad Parque, va a la Unión Vecinal de Cerro Azul con candidatos propios en Cerro Azul, vamos con candidatos vecinalistas en Salsipuedes, vamos a ir con candidatos en Río Ceballos también, para hablar del Gran Córdoba, en septiembre vamos a ir con candidatos en Altagracia, y vamos a ver quién es el candidato o la candidata a gobernador el 6 de mayo cuando vence el plazo. Estamos trabajando en eso. Tenemos varios nombres, obviamente. Nosotros los comunistas creemos que la fórmula tiene que ser, voy a usar un término que simplifica conceptos, tiene que ser más Coca que PP, porque creemos que hay 300, 400 mil votos, un 15% del electorado, que el electorado que el progresismo, la centroizquierda y posteriormente el kirchnerismo ha consolidado en esta provincia. Y ya nos enseñó la elección del 2021
que somos lo que somos, que no tenemos que disfrazarnos de nada, que es preferible un candidato nuestro, una candidata nuestra, a un candidato o candidata que está un ratito con nosotros y que después se vuelve a otro redil, ¿no? Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos con Federico Lancer, él es militante aquí del Partido Comunista de Córdoba y también, bueno, es asesor de jefatura de Gabinete Nacional. Quería preguntarte, Fede, también, ¿cuál es la visión que tienes sobre o qué análisis político es sobre la coalición en Córdoba de Hacemos por Córdoba en este panorama del 2023? Mira, la verdad que vemos con preocupación, pero no con asombro, que tienen unas ganas bárbaras de correrse a la derecha todo el tiempo. Ellos han construido un peronismo desperonizado, que es más parecido al radicalismo angelosista que al peronismo del resto de las provincias. Incluso en las provincias más conservadoras del país, el peronismo no es tan conservador como es el peronismo de Córdoba. En general siempre dicen, no, lo que pasa es que Córdoba ñañaña, pero en realidad los sentidos comunes se construyen. Y en los 20 y pico de años de Unión por Córdoba y luego Hacemos Córdoba, consolidaron un sentido común conservador y provincialista, consolidaron un sentido común corrido a la derecha y han construido una forma de hacer política basada en el antikirchnerismo. Ellos son felices, les ha dado resultado electoral, pero han construido una provincia en donde son los sectores dominantes o el establishment cordobés los que ponen la regla de juego, y una provincia donde los pobres y los laburantes y las laburantes la pasan muy mal, donde no han podido resolver los problemas de la seguridad de nuestro pueblo, donde tenemos una policía que no avisa sino mata, donde no solo digo, a ver, el último caso resonante, lo voy a decir como me sale, porque tuvieron la mala suerte de que en el auto que tiraron y mataron iba un blanquito y no iba un morocho arriba de un Fiat Uno, ¿no? Y esa mala suerte se ha puesto con condenas efectivas y con jurisprudencia de violencia institucional a todos los que participaron de una otra manera en el operativo. Pero antes de Blas estuvo el Guere, antes del Guere estuvo Facundo, y así un montón donde la policía de Córdoba mata, donde una policía que reprime y que acorrala a los sectores populares de manera permanente, donde tenemos empresas que la levantan en pala pero que no distribuyen nada, donde tenemos pools ojeros que revientan la tierra cordobesa, destruyendo todo el bosque nativo, y cada tanto tenemos inundaciones e incendios de manera residual, inundaciones, incendios y ahora dengue. Todo tiene que ver con un modelo de acumulación que depredó la provincia y que no generó distribución económica. Eso es Hacemos Córdoba. Ellos, si pudieran, tendrían una alianza con el PRO. Además están buscando desesperadamente que sea Gustavo Santos el candidato a gobernador. Nunca intentaron un camino de articulación del peronismo cordobés con otros sectores como el kirchnerismo y la centroizquierda, y de la Sota en adelante ellos quieren ganar elecciones aliándose con la derecha. Lo hizo de la Sota aliándose con Cámara. Nosotros no le decimos José Manuel a quien era de la Sota, como tampoco le decimos Juan a quien es Schiaretti. Son lo que son. Uno fue el gerente del grupo CEDEL y hombre directo de la Mediterránea de Caballo, y el otro fue parte de los sectores que rompieron en la democracia popular cordobesa, derrocando a Obregón Cano y a Tiro López y generando un golpe de estado policial en la provincia de Córdoba que abrió la dictadura un año y medio antes que en el resto del país. Así que son eso. Están construyendo lo que están construyendo, y en determinado momento el original va a valer más que la marca y la derecha constituirá su partido de derecha, está en el borde. Digamos, tienen la suerte todavía que hay un populista al estilo Trump de derecha como es Luis Juez, que no es confiable para los sectores dominantes de esta provincia, y probablemente le den un hándicap más al peronismo de la Cordobesa y a Martín Zayora. Pero la verdad que no tenemos ninguna expectativa. Respetando a muchísimos militantes y a muchísimas corrientes políticas que han tomado esa opción y que buscan desde adentro del peronismo cordobés
o peronismo de la cordobesa, cambiar la bocha, respetamos muchísimo, y lo voy a decir con nombres propios, porque la verdad no tengo eufemismo por eso, respetamos muchísimo al movimiento Evita en su decisión política, pero no la compartimos, respetamos muchísimo al sector articulado en torno a la concejal Soledad Ferraro, que también hizo esa apuesta, pero no la compartimos. Respetamos, pero no entendemos la decisión política tomada por Martín Gil y los intendentes que rodean a Martín Gil de apostar una vez más al peronismo cordobés. Los terminan deglutiendo y terminan tributando a la Fundación Mediterránea. Muchachas y muchachos, no son ni siquiera una corriente crítica ni rebelde allá adentro, ni simpática ni pro peronismo nacional. Terminan engordando el dispositivo político de la Fundación Mediterránea en Córdoba. Eso va a ser Hacemos Juntos por Córdoba, que se va a llamar así hasta en el nombre. Intentan copiarle y habrá un cogobierno legislativo permanente con Juntos por el Cambio. Ellos han intentado cruzar como han podido, hicieron una operación muy fuerte para que algún sector del radicalismo salte Hacemos por Córdoba, no pudieron. El radicalismo ve que puede ganar y no se ha desestructurado, se están tragando el sapo de que Juez sea su candidato, van a intentar que el PRO se parta como pasó el modelo neuquino, lo van a intentar copiar, que el PRO salga orgánicamente o con algunos de sus principales dirigentes para tributar a Hacemos Juntos por Córdoba. Problema de ellos, que en realidad termina siendo un problema para todos los cordobeses. Nosotros vamos a trabajar y ojalá que esta vez el fantasma de aquel sábado a las 20 horas cuando íbamos camino al juzgado electoral provincial a llevar la lista que decía Pablo Carros, Cecilia Merchán para la gobernación y vice, nunca ocurrió, no se repita, y la militancia cordobesa, entre la cual están ustedes y muchísimas más, el 25 de junio pueda votar con ganas y no tenga que votar a despecho o a descarte, ¿no? En ese sentido también quería consultarte entonces en el panorama electoral de Córdoba, si el rival del Frente de Todos es Juntos por el Cambio o es Hacemos por Córdoba, teniendo en cuenta esta premisa de que básicamente están articulando mancomunadamente. Mira, en realidad nosotros vamos a debatir con los intereses que no representen al pueblo de Córdoba. Si Hacemos Córdoba asume esos intereses que lo viene asumiendo, también vamos a debatir con ellos. Obviamente, creemos que el principal problema que tiene la Argentina es que la derecha vuelva al gobierno en el 2023, que después de un apartado de la incapacidad política que tuvo el Frente de Todos de poder vertebrar otra cosa nacionalmente. Vamos a trabajar para impedir que la derecha no sea alternativa de gobierno en las elecciones nacionales y que no se consolide en ninguna provincia. Pero la verdad, compañeros y compañeras, que en estos 4 años los legisladores nacionales Hacemos por Córdoba votaron todo lo más importante con el bloque Junto por el Cambio. No nos votaron el presupuesto, no nos quisieron acompañar con el Vicentín. Cada vez que hubo un intento de alguna legislación redistributiva, los muchachos y las muchachas, Gutiérrez, Natalia de la Sota, que era la esperanza de muchos y muchas, García Aresca, acompañaron a Junto por el Cambio. La senadora Vigo vertebró un mini bloque en el Senado que intenta boicotear el manejo del Senado por parte de Cristina y que se alió Junto por el Cambio a la primera cambio. Por lo tanto, no son lo mismo, pero se le parecen tanto, che. Bueno, recordamos que estamos con Federico Nanser, él es militante aquí del Partido Comunista de Córdoba, secretario general, me dijiste que sos aquí en Córdoba, ¿no? Secretario político de la provincia de Córdoba, sí. Vendría a ser como una especie de presidente del Partido Comunista. Legalmente, en el juzgado electoral provincial y federal, soy el presidente del partido, porque ellos exigen ese formato, digamos. Ah, bien. Para nuestra militancia, soy el secretario político del partido, el máximo cargo del comité provincial. Bueno, y la otra pregunta también es cómo ves un poco el avance de las ultraderechas. Le preguntaba el otro día a Liliana Olivero, no me terminó de responder, pero en otros momentos de crisis de presentación política, de crisis de la relación de la sociedad con la clase política,
eso se vio reflejado en un avance electoral de las opciones de ultraizquierda. Hoy pareciera que es lo contrario, que la gente está enojada con la política y gira hacia la ultraderecha. ¿Cómo ves ese fenómeno? Mira, voy a tomar una frase del exponente teórico de Liliano Olivero, digamos que es raro que Lili no empezó por ahí. El fascismo es la burguesía asustada. Cuando la burguesía se asusta porque pasa algo en el mundo, termina adquiriendo formato fascista. Pasó en la década del 20 y 30 del siglo pasado en Europa, cuando los trabajadores y las trabajadoras avanzaban en procesos revolucionarios inspirados por la Revolución Rusa. Nació el fascismo en Italia y el fascismo en Italia, el franquismo en España y el nazismo en Alemania. Y pasa lo mismo ahora, hay una crisis del capitalismo a nivel mundial. Cada vez el nivel de concentración implica que los recursos se van agotando y cada vez tienen que tener un nivel de explotación mayores para obtener la misma tasa de ganancia. Eso genera una presión muy grande hacia el pueblo y por lo tanto van apareciendo formatos autoritarios en lo político, pero liberales en lo económico, que se denomina ultraderecha, derecha extrema, derecha radicalizada, mal denominada libertario. Me solidarizo con los compañeros y las compañeras anarquistas que son los verdaderos libertarios de la historia de la humanidad, ¿no? Y en Argentina lo tenemos a Milei, pero también lo tenemos a Patricia Bullrich, y también lo tenemos a Mauricio Macri, y también lo tenemos a María Eugenia Vidal, y podemos seguir, y también lo tenemos a Bussi en Tucumán, y también tenemos formatos fascistas en Chubut, y tenemos formatos fascistas en Salta, y tenemos formatos fascistas como Gerardo Morales en Corrientes, que apenas asumió como gobernador, persiguió a la principal organización popular de Jujuy y encarceló a todos sus dirigentes y dirigentes, entre ellos a Milagro Sala. Entonces, en realidad, hay una derecha y hay un centro liberal en la Argentina que ha adquirido formato de derecha y derecha extrema, donde lo tenemos a Milei como el personaje más simpático y que ha crecido electoralmente, porque a los sectores de poder les hace falta que haya una derecha como Marine Le Pen en Francia, o como Milei, o como Vox y Ciudadanos en España, o como Milei en la Argentina, donde vaya construyendo un sentido común que obligue al centro a correrse a la derecha. Ha sido exitosísimo el modelo del dispositivo Milei. Logró que el centro liberal se corra a la derecha en la Argentina, y creemos que hay que enfrentarlo sin dilación, que no hay que permitir que se termine de constituir como formato oral permitido por la democracia argentina. Nosotros creemos que nuestro pueblo tiene una memoria muy fuerte, y en las movilizaciones del 24 de marzo lo muestra, y lo muestra en el 2x1. Por lo tanto, para usar una frase, los comunistas decimos: el fascismo ni cabida. Nosotros no vamos a permitir, y los vamos a combatir en todos los formatos que haya que combatirlos para que no se consoliden como una opción política. Los vamos a combatir políticamente, electoralmente y también literalmente cuando pretendan salir a la calle. Nosotros, los comunistas y las comunistas, no vamos a permitir que el fascismo sea una opción, porque cuando el fascismo fue una opción fueron millones y millones de muertos que puso la humanidad, y que solo lo terminó salvando el Ejército Rojo de la Unión Soviética, derrotando a los Hitler y entrando a Berlín a poner la bandera roja. Fuimos los que derrotamos al fascismo en la década del 40, y vamos a volver a ser los que nos constituimos como fuerza que lo enfrente, porque mira, hoy se cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Le pido a los compañeros y las compañeras que están escuchando que googleen gueto de Varsovia y que vean las tremendas imágenes: niños, niñas, personas que llegaban a pesar 20, 25 kilos, del nivel de hambruna y sometimiento que tuvieron en ese campo de exterminio y concentración que fue Auschwitz y el gueto de Varsovia. Y el levantamiento del gueto lo hizo el Ejército Rojo, previo a un intento de fuga que terminó con muchísimos muertos. Entonces, con estas imágenes, que después pónganla, si ustedes pueden, en la web de Mordisquito, esas son las imágenes a donde va Milei. Eso es lo que quiere, en el fondo,
en el contenido y la forma en Milei, por lo tanto no permitir eso es un acto de humanidad, nosotros en eso no tenemos duda. Son nuestro principal rival y son los que no vamos a dejar que se constituyan. Pero para que Milei exista, primero hubo macrismo gobernando 4 años en la Argentina y después del macrismo hay un gobierno del Frente de Todos que no supo, no pudo o no quiso resolver los problemas que dijimos que venimos a resolver. Nosotros somos el Frente de Todos, pero las corrientes hegemónicas del Frente de Todos tienen la principal responsabilidad en esto. Somos un gobierno fallido. Dijimos que veníamos a poner en funcionamiento la parrilla con leña los domingos, con carne puesta arriba de la parrilla, con carne, berenjena o papa, no importa qué, y la verdad que no pasó. Entonces de eso nos tenemos que hacer cargo también. No resolvimos la crisis económica, no resolvimos la distribución de la riqueza, no resolvimos la inflación y hoy tenemos la situación del orto que tenemos. Hoy la estamos pasando muy mal, nuestro pueblo la está pasando muy mal y eso también genera condiciones materiales reales para que la derecha pueda crecer con un discurso muy simple, que la casta esto, que la casta el otro. En realidad es el capitalismo, hermano y hermana. El capitalismo es el que genera estos problemas y si nosotros no construimos un modelo que supera el capitalismo, cada tanto vamos a tener macrismo con cualquier nombre y cada vez va a estar más corrido a la derecha y Macri se va a ir sacando el bigotito que sacó primero, y va a pasar a cara de Bullrich y va a pasar a pelo desordenado de Milei. Eso es la derecha argentina, porque es la burguesía argentina que adquiere distintas formas. Por lo tanto, si no construimos un proyecto popular, solidario, con una economía social y solidaria que supere al capitalismo, estamos fritos. ¿Qué grado de importancia o de responsabilidad, mejor dicha la pregunta, qué grado de responsabilidad le atribuís a los medios hegemónicos, al crecimiento de estas figuras de extrema derecha? Mirá, esos son funcionales, ellos juegan todos juntos y juegan en equipo. En realidad nosotros siempre denominamos que hay un poder permanente. Cristina también lo habló en algún momento del poder permanente. Los comunistas y las comunistas le denominamos el establishment o el establecimiento argentino, que tiene que ver con los dueños de la Argentina, y los dueños de la Argentina, además de tener propiedad sobre los medios de producción y sobre las fuerzas productivas, tienen medios de comunicación que construyen la validación ideológico-cultural de esto. Y por lo tanto la comunicación difunde lo que tiene que difundir para salvaguardar los intereses de los poderosos de la Argentina. La legislación y la ideología cultural de la Argentina protege centralmente la propiedad privada sobre los medios de producción y las fuerzas productivas. Entonces, los principales medios de comunicación reproducen esto. Y tenemos que hacernos cargo también los sectores populares, las fuerzas populares, que no hemos sabido en estos 20 años construir medios de comunicación que contrarresten esto. Nos ganaron la batalla cultural y no se la podemos doblar. Tenemos la concentración en torno al grupo Clarín, Telecom, etcétera, etcétera, de los principales medios de difusión y de las comunicaciones, no solo en el medio de difusión del país, de las comunicaciones, y nosotros y nosotras tenemos, y ustedes lo saben más que nadie, tenemos que hacer fuertes esfuerzos para que haya mate, gelatina, rebor, el cadete, mordisquito, peroncho, bruno en rojo, como Futurock, decir un montón de medios de comunicación que con muchísimo esfuerzo, Tiempo Argentino, Diario.ar, que con muchísimo esfuerzo intentan contrarrestar, pero no lo podemos contrarrestar porque eso las batallas se dan con divisiones iguales o con guerra de guerrilla, y no nos podemos dar ni una estrategia de guerra de guerrilla comunicacional, ni construir una caballería del mismo tamaño de la caballería del enemigo, así que estamos jodidos. En ese sentido, ¿se tendría que plantear en algún momento, o se lo ha planteado el Frente de Todos a nivel nacional, rediscutir lo que ya quedó caduco hace mucho como una ley de medios, una ley de pauta oficial, algo que tenga que también poder contrarrestar también como proyectos, hablando, ¿no?, del crecimiento de la extrema derecha, que también crece en discursos negacionistas, discursos del odio, y que se han entregado también incluso proyectos para intentar de alguna forma soslayar, regular esta cuestión?
¿Es viable poder rediscutir algo nuevo que pueda regular mediáticamente la comunicación en el país? Mira, creo que hay 2 o 3 leyes que son estratégicas para el país y que este gobierno del Frente de Todos nos las ha mandado del Congreso, ni el bloque de diputados y diputadas tampoco lo ha puesto como proyecto de ley, ni las organizaciones tampoco lo podemos imponer. Uno es la ley de servicios audiovisuales, una nueva ley de servicios audiovisuales, que en realidad está vigente, pero edulcorada, le sacaron la médula, entonces sin médula el cuerpo no funciona, por lo tanto hay una ley vigente, pero la médula ha quedado derogada. La ley de servicios financieros, nosotros seguimos con una ley de entidades financieras de la dictadura. Son como 2 leyes emblema que nosotros creemos que este gobierno debería haber impulsado, así como impulsó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, otra ley importante debería haber impulsado y no impulsó, y hasta que no se transformen en legislación efectiva, no va a poder resolver problemas de fondo. Pero aún transformándose en legislación efectiva, después tenemos la Corte Suprema de Justicia que las termina inhabilitando. Por lo tanto, nos parece humildemente que acá hay algo que no hemos logrado hacer, que es que el gobierno le tenga miedo al pueblo y no le tenga miedo a la burguesía. Le tiene un miedo terrible a la burguesía. Cada vez que la burguesía abre los dientes o genera una corrida financiera como la de ayer, que se vuelve la globo a 4.30 en algún momento, termina reculando un chancleta. Pero nosotros, las organizaciones populares, las fuerzas populares, no podemos poner pueblo en la calle para que le tenga miedo al pueblo, para que con 400, 500.000 personas en la Plaza de Mayo o con 100.000 personas en el Patio Olmos, sea el pueblo el que ponga condiciones. Y en tanto en cuanto nosotros vamos a construir un derrotero de poder popular que termine con un pueblo organizado, movilizado de carácter permanente, poniendo condiciones, los que van a poner en condiciones es la burguesía argentina. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que no alcanza a conformar coaliciones electorales exitosas, que no alcanza ni siquiera con tener mayorías parlamentarias transitorias o permanentes, sino que lo que hay que construir es un proyecto de poder popular que genere de organizaciones populares en el territorio, que ponga condiciones y que genere una nueva forma de poder en la Argentina. No alcanza con gobierno popular si no hay poder popular. Esto no es un gobierno popular el que tenemos. Es un gobierno que lo único que hizo fue derrotar al macrismo en las urnas, que no es poco, hizo algunos intentos y después capituló. Por lo tanto, nuestra propuesta política es que tiene que haber un frente de carácter popular que vaya a un gobierno popular en la Argentina, pero basado en el poder del pueblo. Si no construimos un poder del pueblo, es muy difícil tener una ley de servicio, una ley de comunicación de servicios audiovisuales, una ley de servicios financieros, derogar determinadas leyes del poder económico. Es muy difícil porque en realidad los que ponen las condiciones son otros, así que la invitación permanente de manera autocrítica, obviamente lo decimos, es que nos tenemos que reinventar, y hay que reinventar una fuerza democrática, popular y amplia en la Argentina, que tiene como principal componente al kirchnerismo. Son la principal fuerza democrática reformista de la Argentina, pero el kirchnerismo, sin una dotación de una perspectiva revolucionaria, va a terminar girando en sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, la verdad que nos queda poco tiempo, y acá está octubre. La proscripción de Cristina, la proscripción política y por lo tanto a la vuelta de la esquina judicial de Cristina nos generó un problema no menor a los sectores populares y todavía no aparece liderazgos, corrientes, fuerzas y referentes dirigentes que tengan semejante magnitud política para poder dirigir esta etapa política y esta coyuntura política. Entonces, no es fácil la que tenemos de acá hasta octubre, que en realidad no es hasta octubre, de acá hasta el 25 de junio, cuando tengamos que inscribir candidatos o candidatas a presidente, presidenta y diputados nacionales en la Argentina. Así que bueno, la invitación y el desafío es que las fuerzas de Argentina nos hemos a discutir a fondo. Hasta ahora ninguno de los candidatos o candidatas que están dando vuelta adquiere volumen político
para tamaña empresa, digo, no lo adquiere los candidatos que están semi-lanzados y que son del sector de centro liberal del Frente de Todos, como Sergio Massa, como Daniel Scioli, que son los candidatos liberales del Frente de Todos, que representan más a la embajada norteamericana que a lo que pasa en Parque Liceo, que lo que pasa en Barrio Congreso, o que lo que pasa en Ciudad Evita de esta provincia, de esta ciudad, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que el desafío es que tengamos candidatos y candidatas de este lado. Hay candidatos que están intentando hacer patriada y que respetamos muchísimo y que incluso vemos con algún interés, como lo que está haciendo el compañero Juan Grabois recorriendo la Argentina intentando estructurar una candidatura de este lado de la piola. Vemos con mucho respeto lo que está haciendo Claudio Lozano como candidato también, pero todavía no adquieren el volumen porque estamos todos esperando que en el departamento de la calle Uruguay o en el Calafate haya una señal diciendo, bueno, me la juego y vemos. Si eso no pasa, vamos a tener mucha dificultad de las fuerzas populares para disputar en igualdad de condiciones contra la derecha en octubre. Federico, te quería consultar entonces si las pasos para el Frente de Todos le va a hacer bien, digamos, en este caso, si se va a poder pulir algún tipo de candidatura, vamos a tener un poco más clara el panorama, luego de este gran paso que había Alberto Fernández anunciado el año pasado en un acto. Mira, las PASO fue una ley que llevamos a un proyecto de ley que llevamos a ley desde el Frente para la Victoria en la primera etapa del gobierno progresista en la Argentina. Son un instrumento, no son un principio. Por lo tanto, los instrumentos uno los usa cuando le resuelve el problema. Cuando tenés pelo ensortijado, enrulado y mucho pelo, usa un cepillo, y cuando te vas quedando así como me voy quedando yo, usa un peine y te peina con la mano. Son los instrumentos, digamos, ¿no? Entonces la PASO lo mismo. Creo que en este momento, si no hay Cristina, tiene que haber PASO. Lo digo así, sin dar vuelta. Sin Cristina, la única manera es con PASO, en donde Scioli, Massa, el Chivo Rossi, Guado, Juan, Lozano y quien intente expresar los intereses de la coalición progresista de la Argentina, vaya ahí y se diriman ahí las candidaturas. Creemos que el presidente no tiene que ser candidato, con absoluto respeto lo decimos también. Él vino con una tarea que era construir un gobierno de transición hacia un gobierno popular, no lo pudo hacer. Tuvo incapacidad política su sector de poder estructurar eso, y por lo tanto lo mínimo que tiene que hacer es asumir que vino a cumplir una tarea que no cumplió, que nos metió más problemas de los cuales con los cuales teníamos el 11 de diciembre tenemos menos problemas que el 8 de diciembre del 2019, pero muchísimos más problemas que el 11 y 12 de diciembre del mismo año, ¿sí? Entonces lo mínimo que tiene que hacer el compañero presidente es decir: hice lo que pude, lo que supe, la verdad no me salió, la compliqué, no voy a ser candidato, permito que haya otras corrientes y referentes que se expresen en las PASO. Ahora bien, si es Cristina la candidata, creemos que el instrumento no es necesario. Reconocemos, nosotros somos cristinistas, no somos kirchneristas, pero reconocemos que la hegemonía política la tiene la principal fuerza de carácter reformista y democrática en la Argentina, y que el kirchnerismo tiene una líder indiscutible, que es Cristina Fernández. Por lo tanto, respetando esa hegemonía, creemos que tiene que ser la candidata a presidenta, que ojalá reflexione y ojalá podamos generar un movimiento junto con Cristina que rompa la proscripción política e impida la proscripción judicial de Cristina si es candidata. Recién haciendo mención un poco a lo que habíamos hablado sobre esta figura de Javier Milei, en los últimos días se ha tensionado un poco la coalición de Juntos por el Cambio porque hay un intento de acercamiento también de una posible alianza con el candidato de la ultraderecha. Te quería preguntar si Milei puede ser un factor que termine jugando a favor del Frente de Todos a nivel nacional
en esta cuestión de que hay una discusión muy importante dentro de Juntos por el Cambio de Milei sí o Milei no? Mira, la verdad, si lo es o no lo es, no debiera tenernos cuidado. No deberíamos ser nosotros los que engordemos una variante de derecha por ahora payasesca pero peligrosa para impedir que gane la coalición de derecha opositora. Lo que ha pasado en estos días es una forma que encontró Milei de poder ir haciendo correr a la derecha Juntos por el Cambio cada vez más, y en realidad ellos vienen pensando una forma de cohabitación entre derecha y derecha si llegara a producirse el desacierto involutivo que Juntos por el Cambio gane las elecciones en octubre. Están buscando una forma de articulación parlamentaria entre el bloque de Milei y el bloque de Juntos por el Cambio. Entonces lo que están abriendo es un diálogo previo entre Patricia Bullrich y Milei, pensando un gobierno de derecha y centro-derecha, que para mí no existe la centro-derecha, es derecha 1 y derecha 2, posterior a octubre. Por lo tanto, no le sirve a nuestro pueblo que Milei crezca, por más que el crecimiento de Milei haga que transitoriamente Juntos por el Cambio baje algunos votos. Bueno, recordémosle a la audiencia que estamos con Federico Nancer, él es secretario general del Partido Comunista aquí de la provincia de Córdoba y además es, asesor de gabinete de la jefatura, ¿no? De gabinete de Nación, o sea, le tira chivos a Rossi, decimos nosotros acá con nuestro compañero Pedro. Quería consultarte cómo están viendo desde el Gabinete Nacional, desde el Gobierno Nacional, esta propuesta política del gobernador Juan Schiaretti, donde se plantea como un espacio alternativo a estas dos grandes coaliciones que están, entre comillas, provocando o profundizando una grieta. Un discurso bastante capcioso también y bastante ambiguo, lo que es la palabra o la frase la grieta. Quería consultarte cómo ven desde el Gobierno Nacional esta postura. Mira, no hay más que ver los resultados para poder leer las intenciones. Yo escuchaba el día lunes una entrevista que le hicieron en Voz y Voto, que la recomiendo por la claridad como constructor de sentido común de los sectores dominantes, que Pagni está presentando un libro, Carlos Pagni, un columnista del diario de La Nación y de La Nación Más, y programa que se llama La Odisea Argentina semanalmente en La Nación Más, y hablaba de Córdoba, ¿no? Y hablaba de los intentos permanentes que tiene la burguesía mediterránea de intentar generar condiciones nacionales, pero en realidad más que para construir poder a escala nacional, es para garantizar el poder fronteras adentro de la provincia de Córdoba. Vos, si te vas desde que existe el Estado-Nación en adelante, con la organización del Estado-Nación en el siglo XIX en adelante, nunca la burguesía mediterránea cordobesa pudo o quiso ser parte de un proyecto nacional, aunque sí integró coaliciones que protegieron a la provincia de Córdoba de determinada manera. Juárez Elman en el siglo XIX como vicepresidente, y tuvo un poquito como presidente porque quedó a cargo de la presidencia. Víctor Martínez como vicepresidente de Raúl Alfonsín, y el cogobierno de Hacemos Córdoba con Cambiemos en el periodo de 2015-2019. Pero en realidad lo que intentan hacer es proteger la provincia, los sectores dominantes de la provincia de Córdoba. El intento de salir hacia afuera de Schiaretti es para poder seguir ganando en Córdoba. Poca chance tiene cuando intentan salir hacia afuera. Si uno lo mide, Schiaretti con su discurso antigrietas, que no existe un discurso antigrieta en tanto en cuanto no se resuelvan las contradicciones de fondo que tiene la sociedad argentina entre poderosos y trabajadores y pobres, digamos, ¿no? Esa es la verdadera grieta que existe en la Argentina, pero el intento de Schiaretti de un armado antigrieta terminó en el 2019 con cada uno jugando en las distintas coaliciones. Pichetto y Urtubey, por más que Urtubey presentó fórmula, fueron hacia Juntos por el Cambio, y
y Sergio Massa y algunos otros sectores del peronismo de centro liberal terminó viniendo al frente de todo. Por lo tanto, creemos que va a terminar pasando lo mismo, que no hay posibilidades de un camino del medio en la Argentina. Hay una coalición democrático-progresista y hay una coalición de derecha en articulación con otra coalición con otra fuerza de derecha que es Milei, y no hay lugar para camino del medio en ese punto. Ojalá logremos vertebrar al interior de la coalición progresista una fuerza política que la tire más a la izquierda que al centro, para utilizar categorías de análisis, pero no tiene lugar, si me quiero la pregunta. No hay lugar en la Argentina para eso. Es más lo que hace para cacarear afuera, para proteger adentro los intereses del Grupo Arco, de la Secretaría General de ESA, de los desarrollistas inmobiliarios que están deforestando y talando la provincia y de generar modelos de protección para poder exportar las riquezas a través del canal de Panamá Seco que sale por Perú y por Chile, que lo que quiere hacer en las elecciones presidenciales. Probablemente esta vez vaya como candidato, como fue candidato de la Sota por el camino del medio, junto con Sergio Massa, en la alianza, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era el Frente Renovador con otro nombre, y finalmente terminó ganando en Córdoba, pero perdiendo en la Argentina. Todos los intentos de nacionalizar el modelo de acumulación cordobesa han fracasado, porque la Argentina es otra cosa, y la verdad, siendo orgullosamente comunista, pero también orgullosamente cordobés, yo siempre me defino como cordobés y comunista, cuando me toca intervenir en instancias nacionales. El problema central de la Argentina se resuelve generando niveles de distribución de la riqueza igualitario en los 17 millones de personas que viven en el conurbano bonaerense, y desde ahí generar un modelo de distribución federal. Pero la concentración política, la concentración económica, la concentración electoral es el conurbano bonaerense. Ahí hay que poner todos los cañones, ahí no hay que permitir que la derecha avance, y en ese conglomerado el modelo de falsa antigrieta del esqueratismo y antes del azotismo no es permeable, no entra bajo ningún punto de vista. De las cosas que este gobierno ha hecho mal o no ha hecho, se habla las 24 horas del día, los 365 días del año, en todos los medios de comunicación. Me interesa preguntarte qué rescatás de esta experiencia política del Frente de Todos. ¿Qué rescato? Que no permitimos 4 años del dispositivo imperialista que era el macrismo en la Argentina, que esos 4 años hubieran terminado de devastar la economía de una manera irremontable, hubieran profundizado los niveles de endeudamiento externo, de sometimiento lineal con los intereses de los Estados Unidos, geopolítico y también práctico. Rescato que intentamos construir un gobierno basado en una fuerza democrática que nos permitió atravesar los 2 años y medio de pandemia con un criterio basado en el Estado y en cada vez más Estado, resolviendo y protegiendo a la población. No quiero saber ni pensar lo que hubiera sido la pandemia del COVID-19 con el macrismo gobernando la Argentina. Sí, bueno, tenemos un modelo, lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Rescatamos también algunos intentos de sostenimiento de distribución universal, como el IFE y los salarios sociales complementarios condensados en distintos programas, entre ellos el más conocido que es el Potencial Trabajo, pero la asignación universal por hijo, el Progresario, otro tipo de programa de distribución complementaria del ingreso, un Estado que construyó infraestructura comunitaria de manera interrumpida, que construyó vivienda, que volvió a poner en marcha el Procrear, que había quedado solo para una élite durante el gobierno del macrismo,
un gobierno que le salvó la vida a Evo, un gobierno que generó condiciones para que vuelva Lula en Brasil, un gobierno que fue parte de una oleada que permitió que a escala continental gane Petro en Colombia y gane Boric en Chile. Un montón de cosas hay que rescatar. El equipamiento sanitario de salud posterior a la pandemia, el fortalecimiento de algunos programas ligados a la economía popular y solidaria o economía social, el fortalecimiento de la política científico-técnica y del CONICET y el crecimiento de la escala salarial en el CONICET, la vuelta a las paritarias, una cantidad de cosas que son importantes pero que son insuficientes. Si nosotros no lográbamos domesticar la inflación y hacer que a través del salario los trabajadores y las trabajadoras resuelvan su vida cotidiana, somos un gobierno inconcluso y estamos siendo un gobierno fallido y un gobierno inconcluso por eso mismo. Que hubo mala suerte o imponderable como la pandemia, como la guerra de la OTAN en contra de la Federación Rusa en territorio ucraniano, la sequía que deviene del calentamiento global y del cambio climático generado por el capitalismo consumista y los grandes países desarrollados del mundo, es todo verdad. Nos tocó esto, nos tocó la sequía trae dengue, nos tocó la pandemia, nos tocó la guerra de la OTAN, y lo digo con cuidado porque está mal denominada cuando se habla de la invasión rusa-Ucrania. En realidad hay una guerra desatada por la OTAN contra distintos países, en donde Rusia se le paró de mano y se desata en territorio ucraniano un intento de sometimiento en torno a Estados Unidos y la OTAN de los intentos económicos de un mundo multipolar, digamos, ¿no? Cuando se comenzaron a montar los BRICS y a fortalecer el BRICS, que es Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, la OTAN invadió territorio que no le correspondía, y por lo tanto hay una resistencia a esta invasión que ocurre a esta invasión de la OTAN que ocurre en el suelo ucraniano, digamos, territorio ucraniano, con el pueblo de Ucrania como víctima, ¿no? Entonces, bueno, pasó todo esto, pero la verdad que si hubiera habido una derecha gobernando, hubiera habido un genocidio económico-social. Imaginemos, ¿no?, la segunda parte del menemismo en la Argentina, el periodo que fue del 95 al 99, donde se terminó de consumar un modelo de genocidio social que generó un cepo que fue la convertibilidad y que terminó en el estallido del 2001 y del 2002 y en el saqueo de los recursos estatales por parte de las casas matrices y los grupos dominantes en la Argentina. Bueno, eso mismo hubiera pasado si no hubiéramos vertebrado el Frente de Todos en el 2019, por lo tanto rescatamos esta experiencia. Creemos que con el diario El Lunes es fácil hablar de política. En aquel momento todos aplaudimos como una genialidad y un movimiento brillante de Cristina la candidatura de Alberto, por lo tanto sería irrespetuoso decir lo contrario 4 años después. Fue lo que en aquel momento apareció como posibilidad de consolidar un triunfo importantísimo en las PASO, que fue tirado por la borda después con las primeras vacilaciones del sector de centro liberal del Frente de Todos en las PASO y las generales, cuando le tiraron una soga para que no estallara una corrida cambiaria y permitiera estabilizar la economía y permitiera que Macri recomponga entre las PASO y las generales con las plazas del sí. Pero bueno, la verdad, defendemos el gobierno o el frente que sufrimos contra en el 19, pero somos tremendamente críticos, autocríticos, pero críticos
del sector de centro liberal democrático que hegemoniza el Frente Todos, encabezado por nuestro presidente, por el ministro de Economía, por el ministro de Economía anterior y por alguna serie de ministros, como la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Tolosa Paz, que poco tienen que ver con las fuerzas populares reformistas y revolucionarias del Frente de Todos. Poco tiene que ver con el respeto a la tradición política del kirchnerismo en la Argentina, poco tiene que ver con el respeto a la tradición política de ellos, del peronismo en la Argentina, y la verdad que hicieron todas las cosas mal en los últimos 2 años. Cada cosa que hacen va generando un nivel de frustración fuerte en la militancia y un nivel de indignación muy, muy fuerte en nuestro pueblo. Por lo tanto, tiene que volver a tomar el timón de la coalición que sepamos construir para octubre, el sector más ligado a los intereses nacionales y populares y no tanto ligado a los intereses de una parte de la burguesía argentina que se refleja en un sector del imperialismo norteamericano. Bueno, hablando un poco, de todo un poco, diríamos, y sobre todo en el plano internacional, en relación del materia argentina, hubo como un intento de monitoreo, o está, en realidad no es un intento, sino que hay un monitoreo constante de Estados Unidos cuando se enteran de que Argentina está por comprarle, por ejemplo, helicópteros a los chinos, y ahí se arma todo un revuelo, se han viralizado videos de algunas senadoras norteamericanas amenazando a la Argentina de una posible guerra. ¿Cómo analizás la política internacional de Argentina en este contexto tan complejo en que salimos de una pandemia y entramos en una guerra? Mira, en realidad yo creo que hay que pensarlo al revés. Creo que hay que pensarlo en la crisis de hegemonía mundial que tiene Estados Unidos, en el crecimiento de la República Popular China como potencia de carácter internacional, con un modelo diferente de intercambio en relación con los países, un modelo económica y política con países del tercer mundo y sobre todo de Asia de manera mucho más respetuosa y consensuada. La crisis genera la necesidad del parte de Estados Unidos, que es América Latina, y la decisión que no se salga de la valla ni países de América Latina más allá más acá que tengan este tipo de... Por lo tanto, que querramos hacer un nivel de agallas, convicción y ímpetu mucho más fuerte que la primera oleada virtuosa de principios con Lula, Chávez, Correa, Néstor, gobernando el pueblo de Lula, gobernando el pueblo de Mujica, etcétera, ¿sí? La no te va a dejar salir, y para salir tenés que hacer lo que hizo Lula: ir a Chile y hacer el patrón de intercambio, vamos a intercambiar real, vamos a intercambiar en yuan, vamos a intercambiar en moneda local, vamos a generar bancos internos o bancos BRIC, vamos a comerciar de otra manera con los distintos países del mundo, y no va a ser el Estados Unidos el que nos va a dar reglas económicas. Está claro que Estados Unidos, cada vez que alguien te saca la cabeza, te mandan al Comando del Sur o a la Cuarta Flota para realizar ejercicios distractivos o ejercicios militares de los lugares, directamente a la Cuarta Flota a pedirle una vista a la vicepresidenta, jefa del Comando Sur, a pedirle una vista al presidente, o a reunirse con los principales de la oposición. Un embajador como embajador Stanley, que casi actuando como ahí en el frontario, no te dirige la economía. En Argentina el programa económico del Fondo Monetario Internacional, bueno, claro, con el fondo, en Argentina el programa del Acuerdo Monetario Internacional. Por lo tanto, el concepto histórico de los pueblos, el antiimperialismo, que es mucho categoría alta, pero una categoría soberanía política, soberanía. Sin eso es muy difícil construir un gobierno a la hora de tomar decisiones. Por tanto, digamos que es más BRICS, que es más que acción, que es más LAC y que es menos ALCA. Escuchaba a Graboy que decía que había un ALCA del agua, el litio y los recursos carboníferos en América Latina. Yankee va preso, es tarea del gobierno democrático progresistas no permitirlo y protegerlo y generar integración, proponiendo un mundo multipolar y no un mundo unipolar. Estamos viviendo en el territorio ucraniano, es el intento
de impedir que haya un mundo muy en este estadio del siglo XXI, y un periodo de los 2000, donde el imperialismo yanqui invadía el Medio, invadía Siria, invadía Libia, y cada invasión tribalizando y desintegrando los países, generando menús para su hábitat. Veamos Libia, después veamos Kosovo, veamos Siria, veamos cómo está quedando Ucrania después. Entonces, la verdad que hay que tener integración latinoamericana para esto, y para esto tiene que haber un gobierno de la Argentina que deje de coquetear con los Estados Unidos, que alinee abiertamente con el bipolar y con los BRICS que está haciendo Brasil. Fede, vos sabés que estamos a minutos de romper récord tiempo de entrada. ¿Quién fue que tenía...? El secretario de Derechos Humanos de la MUNI. Ahí está, esa fue la entrevista que duró más tiempo, pero bueno, vamos a tener que dejar hermosa conversación un día por ahí. La verdad que cuando quieren una posición, nosotros nos encanta discutir, nos encanta interpelar a la militancia, interpelarnos como somos militantes del campo popular en Córdoba, somos militantes de los proyectos populares en Córdoba, y los militantes de las militantes populares en Córdoba. Nos la debemos porque cargamos un estigma que no merecemos. Cargamos con un estigma que Córdoba tributa a la hegemonía burguesa y a los proyectos de derecha argentina. Muchas veces se corroboran con algunas Z30 en electoral de la derecha, que muchas veces se corrobora con tributamos a la hegemonía burguesa de la Argentina, como el domingo Felipe Caballo, que lo han traído de moda, lo empiezan a pasar por distintos lugares, pero como dice Juan Crutaborda Varela, un colega de ustedes que tiene un programa en la radio del multimedia de los SRT, que es un profundo historiador de la pesca y el sector popular, siempre una Córdoba intenta ser ambidiestra, que sabe jugar bien por izquierda, como escribió Tatián en un libro, Tatián, un excelente académico cordobés del OEC, y es la Córdoba de las campañas, la Córdoba clerical, que es la Córdoba conservadora, es la Córdoba de los novicios Arabia, de los Lones Martínez, de los apellidos patricios que del de los pueblos negros de esta provincia y de la distribución de la colonia, pero también siempre hay una contracorriente, que nosotros los comunistas y las comunistas tenemos una confianza profunda en esa contracorriente, porque hemos sido parte siempre, los comunistas. Miguel Contreras, en la reforma universitaria, que fue el dirigente obrero de la reforma comunista, los primeros diputados obreros, que fue diputado junto con el bloque obrero y campesino de la década del 30, en el municipio de la provincia de Córdoba, el soviet que hubo en San Francisco en la década del 30, donde los obreros de una semana y tuvieron que mandar a la policía y al ejército a reprimirlo por liberar San Francisco. También falta adelante por Ignacio López y por dirigentes sindicales como Ongaro o Agustín contra el longaniato, donde la más famosa es el cordobazo, y también la resistencia a la dictadura del Chacal Menéndez en el Tercer Cuerpo, y con el Tercer Cuerpo y la Perla, que generó un modelo tremendo racista en la provincia, donde se instituyó la Fundación Mediterránea en plena dictadura para proteger a los poderosos, nacionalizar la deuda de los grupos poderosos como el Grupo Astor y el Grupo Arcor, que Domingo Felipe Caballo de la Mediterránea le nacionalizaron la deuda, que fue decir, ahora es de toda la deuda que era de ellos y la tiene que pagar el argentino, o sea, el pueblo argentino, como la resistencia del pueblo cordobés a las privatizaciones, al intento de privatizaciones del EPEC, del banco y del agua. No se olviden que en esta provincia, donde ustedes funcionan en CIPOS, en esta provincia hubo resistencia tenaz a la privatización de los recursos naturales de la provincia de Córdoba. La del agua la perdimos, fue una batalla que junto con el Negro Bazán la dimos los sectores populares de manera épica y terminamos siendo derrotados, pero no pudieron privatizar la empresa de energía y no pudieron, por más que lo desguazaron, y esos fueron los radicales, para que tengamos memoria, desguazaron el Banco Social, pero no pudieron privatizar la banca pública en la provincia de Córdoba, y generamos dirigentes como el Negro Bazán, como el Gordo Córdoba de bancarios,
o como Felipe Alberti de aquella Luis Forza de la Resistencia al intento de privatización a mediados de los años 90, que terminó con la icónica quema de la Casa Radical en junio del 95 como una insurrección estudiantil y popular en esta provincia. Por lo tanto, tenemos una confianza profundísima de que la Contra Córdoba va a saber transformarse en fuerza política organizada y demoledora en esta provincia. Va a haber más temprano que tarde, como decía Salvador Allende, una fuerza política con olor a falda hecha en una vereda, con gusto a priteado y con música del sargento, que va a dirigir esta provincia y que va a construir un gobierno bien democrático, bien cordobés y bien para todos y todas. Así que en eso pierdan cuidado que se nos va la vida, así que cuando quieran estamos para aportar ideas, para pensar juntos, para buscar juntos los caminos que tenemos que encontrar.